Episodio 1. La frase que no debía leerse. Nadie sabe quién dejó aquella Biblia en la tumba del padre Ezequiel. Solo apareció, como si alguien, o algo, la hubiese sembrado en la tierra húmeda, esperando que brotara oscuridad. La encontró un niño de 7 años. Gabriel. No sabía leer aún, pero al abrirla, una línea brilló como fuego entre las demás. Y el que no fue creado, escribirá el fin del Creador. No tenía número de capítulo, no tenía contexto, solo esa frase. Esa noche, Gabriel soñó con un ángel sin rostro, y al despertar, su madre yacía muerta, con la lengua arrancada y las manos marcadas con tinta sagrada. La policía dijo que fue un loco, el pueblo dijo que fue el demonio. El sacerdote nuevo, el padre Elías, dijo algo peor. Ese versículo no existe en ninguna Biblia, pero lo he visto antes. Una vez, en Roma, en una sala que ya no debería existir. Gabriel no lloró, solo repetía la frase, una y otra vez. Cada vez que lo hacía, un cuervo caía muerto en el tejado de la iglesia. Cada vez que lo susurraba, alguien en el pueblo perdía la voz. Y aún nadie sabía que ese versículo estaba cambiando, que cada día agregaba una palabra más. Una palabra que solo leía Gabriel. Una palabra que, al final del mes, formaría una sentencia que sellaría algo. Una puerta, un juicio, o el final de la fe. Episodio 2. Cada palabra que aparecía, moría alguien. El pueblo comenzó a callar, no por miedo a Dios, sino por miedo a la frase que hablaba sola. Desde que Gabriel encontró aquella Biblia, cada amanecer traía una palabra nueva en el versículo maldito. Solo él podía verla, solo él la leía en voz alta, y cada vez que lo hacía, alguien moría. El tercer día, la frase decía, y el que no fue creado, escribirá el fin del Creador en sangre. Ese mismo día, el organista de la iglesia cayó muerto sobre el teclado. Tenía las pupilas dilatadas y las uñas cubiertas de tinta negra. Nadie lo había tocado. Nadie lo oyó gritar. La Biblia seguía abierta en el altar. El padre Elías la había encerrado bajo llave. Pero esa mañana, simplemente apareció ahí, como si se deslizara por su propia voluntad. Como si las páginas respiraran. Gabriel no hablaba con nadie. Solo escribía. Con tiza. Con carbón. En las paredes. En el suelo. En las puertas de la iglesia. Siempre la misma frase. Siempre con la nueva palabra. Y cuando le preguntaban quién se la enseñaba, él respondía lo mismo. Él me la dicta desde el espejo. El espejo. La casa de Gabriel no tenía ninguno. El rumor se esparció, ese niño no era normal. La gente empezó a cubrir los crucifijos con sábanas. Los rezos se volvieron mudos. Los santos, sin ojos. Y en la plaza del pueblo, alguien escribió con sangre en el muro. No es un versículo. Es una profecía escrita al revés. El padre Elías pidió audiencia con el obispo. Nadie respondió. Pero esa noche, la iglesia ardió. Y en medio del fuego, la Biblia no se quemó. Alguien la encontró. ¿Intacta? Entre las cenizas. Gabriel la volvió a abrir. Y la nueva palabra ya estaba ahí. Y el versículo sellará el alma de quien lo comprenda. Gabriel levantó la mirada. Y por primera vez, sonrió. Episodio 3. Dios no escribió ese versículo, pero sí lo permitió. Después del incendio, el pueblo quedó dividido en dos. Los que creían que Dios estaba hablando, y los que sabían que no era Dios. La Biblia maldita fue encerrada en una urna de vidrio bendecido. Pero seguía cambiando. Las palabras nuevas se formaban como si un dedo invisible escribiera desde dentro. El padre Elías dejó de dar misa. Pasaba los días observando el versículo. Lo copiaba letra por letra en su diario, esperando encontrar un patrón. Un mensaje escondido. Una madrugada. Escribió con tinta temblorosa. Dios no escribió este versículo, pero lo dejó existir. ¿Por qué? ¿Qué castigo merece un pueblo que ya no reza con el alma? Gabriel, por su parte, ya no dormía. Se sentaba frente a la urna con la mirada fija, como si escuchara una voz que no necesitaba palabras. Un susurro detrás del vidrio. Una promesa dentro del fuego. Esa noche, el versículo había crecido. Y el que no fue creado, escribirá el fin del Creador, en sangre, para que su nombre vuelva a tener poder. El nombre. ¿De quién? Cuando el sacristán del pueblo, un hombre de fe firme, mudo por elección desde hacía años, leyó esa nueva versión. Su boca se abrió por primera vez en décadas. Solo dijo una frase. Antes de caer muerto. Yo lo escuché cuando era niño, en el desierto. Nadie sabía que había estado en el desierto. Nadie sabía que podía hablar. El cadáver fue encontrado con marcas en el pecho, las mismas palabras del versículo, escritas con cuchillo. El padre Elías cayó de rodillas. Y por primera vez, no rezó.
Solo gritó: ¿quién está escribiendo esto? La urna se agrietó. Y esa noche, una nueva palabra apareció. No en la Biblia, sino en la piel de Gabriel, grabada con llagas. Una palabra que nunca debió existir en lengua humana. Reversum. Nadie sabía qué significaba. Pero el espejo que Gabriel miraba cada noche, se empañó desde adentro. Y alguien, algo, golpeó desde el otro lado. Episodio 4, Reversum, el nombre que niega a Dios. El padre Elías no durmió aquella noche. Tampoco rezó. Solo repitió esa palabra maldita, mientras el viento golpeaba los vitrales rotos de la iglesia quemada. Reversum. La escribió en latín, en griego, en hebreo. No existía ninguna traducción, ningún salmo, ningún demonólogo la reconocía, hasta que abrió un viejo códice olvidado en los sótanos del monasterio. Uno prohibido, uno sin tapa, cubierto de cera seca y sangre. Allí, entre páginas rasgadas, encontró un párrafo sellado por fuego. Reversum es el eco del nombre que fue desterrado. No es un ángel, no es un demonio. Es el verbo caído que exige ser leído para existir. Elías dejó caer el libro, porque entendió lo que significaba. Reversum no necesita cuerpo, solo lectores. Mientras tanto, Gabriel ya no hablaba como un niño. Su voz se volvió grave, ajena, y al pronunciar el versículo, los perros del pueblo comenzaron a aullar como si el mundo se terminara esa misma noche. La frase ya tenía otra adición. Y el que no fue creado, escribirá el fin del Creador, en sangre, para que su nombre vuelva a tener poder, y los que lo lean se conviertan en su carne. La Biblia ya no estaba en la urna. Apareció abierta, sobre el cuerpo del alcalde del pueblo. Su cráneo estaba vacío, pero su pecho mostraba el versículo tatuado con fuego. Gabriel caminaba por las calles como si escuchara una misa invisible. Cada paso suyo silenciaba un rezo. Cada mirada apagaba una vela. Y en su espalda, bajo la piel, una nueva línea ardía como hierro caliente. El Verbo se ha hecho niño, pero no habita entre nosotros. El padre Elías se encerró en la sacristía y escribió solo 3 palabras en su diario, antes de que el espejo comenzara a sangrar. Ya no es Biblia. Episodio 5. La Biblia ya no era un libro, era un cuerpo. Gabriel dejó de caminar. Desde el día en que el versículo alcanzó su 7ª línea. Él simplemente esperaba. Se sentaba frente a la iglesia carbonizada con la Biblia en el regazo, como si le hablara en silencio. Pero nadie se atrevía a acercarse. No por miedo al niño, sino por lo que respiraba desde sus páginas. Porque ahora, la Biblia ya no tenía hojas. Tenía piel. Sí, la cubierta era carne. Tibia, palpitante, con venas que se movían al ritmo de los susurros de Gabriel. El versículo seguía creciendo. Y los que lo lean se convertirán en su carne, y sus ojos no verán la luz, sino el reverso de ella. Una monja anciana, Sor Emilia, fue la única que se atrevió a mirar la página con fe. Si esta frase no es de Dios, entonces, ¿por qué arde como su voz? Murmuró. Leyó en voz alta. Y al hacerlo, su rostro se desgarró desde adentro. No gritó. Solo cayó de rodillas mientras su boca repetía, sin labios: yo soy el reverso del Verbo. Yo soy lo que él no pudo destruir. Esa noche, Gabriel no durmió. El padre Elías lo observó desde la distancia. Y entonces lo vio. Por primera vez, la Biblia se abría sola. Y una nueva línea emergía. No escrita con tinta, sino con sangre que brotaba del pecho de Gabriel. El verbo oculto ha sido leído. La revelación ha sido activada. Ahora el silencio debe ser ungido. El sacerdote cayó de espaldas, porque entendió lo que venía. No sería una guerra. No sería un apocalipsis. Sería un silencio, tan absoluto, que haría gritar hasta el mismo cielo. Episodio 6. El silencio descendió, y los santos olvidaron sus nombres. El primer día que el silencio tocó el pueblo, no cayó una hoja, no ladró un perro, no crujió una madera. Solo fue eso. Nada. Ni viento, ni respiración, ni pensamiento. La gente abrió la boca para rezar, pero no recordaba las palabras. Los párpados pesaban como piedras. Los crucifijos comenzaron a oxidarse, aunque no llovía. Y en medio de todo eso, Gabriel sonreía, no con maldad, no con inocencia, sino con la serenidad de alguien que había cumplido una orden escrita antes del tiempo. La Biblia, ese cuerpo sagrado hecho de carne viva, latía más fuerte, como si estuviera a punto de dar a luz a algo que no debía existir en este lado de la realidad. El versículo seguía creciendo, y ahora se desbordaba fuera de las páginas. Se escribía solo en las paredes, en la piel de los creyentes, en los vitrales rotos, incluso en las tumbas. El silencio será el nuevo pacto, donde ya no habrá oraciones,
sino miradas. Y los que miren, verán su propia condena. El padre Elías intentó cerrar los ojos, pero no pudo. Sus párpados se habían evaporado, como si el silencio le negara el derecho al olvido. Se arrastró hasta el altar destruido. Allí, una sola vela resistía, pero la llama no temblaba, porque no había aire. Y al reflejarse en el cáliz, lo entendió. El silencio no era ausencia, era juicio, una presencia sin sonido, una justicia sin lenguaje, un Dios sin rostro, que solo venía cuando se le nombraba mal. Gabriel se acercó, con la Biblia entre sus manos abiertas como estigmas, y con voz invisible, dijo: Él está aquí, y no quiere que lo escuches, quiere que lo veas. Episodio 7. El latido que sonaba como un versículo. Nadie hablaba, nadie cantaba, pero algo latía. En medio del silencio absoluto, solo un sonido persistía, un corazón, no el de Gabriel, no el de un humano, era el de la Biblia. El cuerpo sagrado, ese objeto maldito hecho de carne viva, ya no necesitaba hojas para hablar. Su latido era la nueva palabra. Cada bum bum resonaba como si una frase entera fuera golpeada contra las paredes del mundo. Y cada persona que lo escuchaba, recordaba un pecado que nunca cometió. Un error que no era suyo. Una culpa que venía de antes de nacer. El padre Elías intentó detenerlo. Se acercó con una hostia consagrada y agua bendita. Pero cuando la hostia tocó la Biblia, se volvió negra, y comenzó a rezar sola. No me comas, porque yo ya he comido al cordero. El sacerdote cayó de rodillas, llorando sin lágrimas, porque entendió lo imposible. La Biblia había devorado el cuerpo de Cristo. Y ahora, el versículo maldito ya no predecía el fin. Lo estaba encarnando. Gabriel abrió los brazos como en cruz, y desde su pecho comenzaron a brotar letras. No sangre, no carne, letras, frases enteras, como si su cuerpo fuera un pergamino de revelación antigua. Las palabras subían al cielo como humo, pero el cielo no respondía, solo se agrietaba. Una nueva línea ardía sobre el altar destruido, como si el mármol recordara quién lo talló. Y el verbo que sangra será leído por los que niegan haber nacido. Episodio 8. El idioma que ni los ángeles se atreven a pronunciar. Cuando el grito emergió desde el suelo, el silencio se inclinó. No desapareció, solo obedeció. El eco no era humano, tampoco demoníaco. Era algo anterior al bien y al mal. Algo que no tenía boca, pero sí recuerdo. Y ese recuerdo sonaba como un idioma sin vocales. Una lengua hecha de huesos rotos y nombres borrados. Gabriel fue el primero en escucharlo completo. No tapó los oídos. No huyó. Solo se arrodilló. Y respondió en el mismo idioma. El padre Elías lo vio desde la distancia. Gabriel ya no era un niño. Su piel brillaba como cera húmeda. Sus ojos no miraban. ¿Leían? Leían todo lo invisible. La tierra tembló. Y la Biblia comenzó a derretirse como si fuera carne viva en penitencia. Pero no se destruía. Se transformaba. Una lengua jamás escrita surgía de su interior. No era hebreo. No era latín. Era la lengua del reverso. La que fue silenciada cuando el universo fue sellado por el hágase la luz. Una voz resonó en todos los espejos del pueblo, rotos o no. Y susurró: este no es el apocalipsis. Es la corrección. Corrección. De un error primitivo. De una palabra pronunciada antes de tiempo. Gabriel levantó la Biblia ya derretida. Sus dedos sangraban tinta. Y al tocar la tierra, esta comenzó a absorber las letras como si tuviera hambre. Él está escribiendo desde abajo, dijo Gabriel. Y al decirlo, un árbol frente a la iglesia se abrió en dos. En su tronco, no había savia. Había escritura. Un nuevo versículo. Una nueva línea, escrita con raíces negras. El nombre fue corregido. Ahora arde por dentro. Esa noche, todos los crucifijos del pueblo giraron. Cristo ya no miraba al frente. Ahora, miraba hacia la tierra. Como si también él estuviera esperando que el autor olvidado terminara su obra. Episodio 9. Cuando el versículo comenzó a borrar los recuerdos de Dios. No fue inmediato. No fue violento. Pero fue real. Los creyentes del pueblo empezaron a olvidar. Primero olvidaron los nombres de los santos. Después, las oraciones. Luego, olvidaron por qué rezaban. Una anciana, Teresa, fue la primera en confesarlo en voz baja. Sé que creía en algo, pero ya no sé en qué. Los vitrales de la iglesia dejaron de proyectar colores. Ahora, solo mostraban sombras. Sombras de letras que nadie había tallado. Que se movían. El padre Elías comenzó a anotar los nombres que aún recordaba en su diario. Como si al escribirlos pudiera conservarlos. Jesús, María, Pedro, Salmo, fe, esperanza. Pero al día siguiente,
Cada palabra escrita se había desvanecido de las páginas. Solo quedaba una línea nueva, escrita con su propia caligrafía, aunque él no la había escrito. Todo lo que fue leído en el nombre será corregido en reverso. Gabriel ya no hablaba en castellano. Su boca solo emitía sonidos que curvaban el aire. Y los que lo escuchaban, lloraban sin entender por qué. No de dolor, sino de pérdida. Porque lo que el versículo hacía ahora no era matar. Era reescribir. Cada persona tocada por su eco se convertía en una especie de hoja viva. Un receptáculo donde las frases del autor olvidado comenzaban a aparecer. Un niño fue encontrado con el siguiente texto grabado en su pecho. Yo fui fe, ahora soy función. La Biblia, que antes latía, ahora vibraba, no como un corazón, sino como una antena, como si captara una señal que no provenía del cielo, sino de un libro aún más antiguo, uno que jamás fue abierto, porque no fue escrito con manos. Gabriel miró al padre Elías y habló con su verdadera voz, una voz que no venía de su garganta, sino del suelo, de las raíces, del mármol, de la memoria. Lo que recuerdas no es tuyo. Fue sembrado, y ha llegado el momento de arrancarlo. Esa noche, en cada confesionario vacío, alguien respiró, y el eco de su aliento escribió en las paredes. El próximo versículo será un rostro. Episodio 10. El versículo tomó forma, y tenía un rostro. No apareció de golpe, no descendió del cielo. El rostro surgió lentamente, como si siempre hubiera estado ahí, escondido entre las letras. Fue Sor Mariana, la última monja en el convento. ¿Quién lo vio primero? Había ido a rezar al altar, pero el altar ya no estaba. En su lugar, la carne de la Biblia se había expandido, cubriendo el mármol como una costra viva. Y en el centro, un relieve. Un rostro, sin ojos, sin boca, solo piel tensa, como si gritara desde adentro, sin poder romperse. Mariana cayó de rodillas, temblando. No porque el rostro se moviera, sino porque al mirarlo, escuchó su propia voz. Pero no estaba rezando. Estaba gritando palabras que jamás había dicho. Déjame salir. No quiero ser versículo. No fui creado para esto. Y entonces lo comprendió. El rostro era ella misma. Su reflejo, escrito. El padre Elías llegó corriendo, al sentir el temblor bajo sus pies. Y lo vio. El rostro en la Biblia. Pero no uno. Cientos. Miles. Todos emergiendo poco a poco de las páginas vivas. Como si la palabra estuviera revelando su verdadero evangelio. Una colección de almas deformadas por haberlo leído. Y entonces leyó la nueva línea, escrita con sangre aún fresca en el borde del altar. Cada lector que no comprendió, fue absorbido. Cada fiel que dudó, se volvió carne del versículo. Y ahora gritan. No por castigo, sino por no haber entendido a tiempo. Gabriel apareció detrás de ellos. Su rostro estaba en calma. Pero en sus pupilas, danzaban letras. Dijo algo sin voz. Y todos los rostros en la Biblia gritaron al mismo tiempo, creando un rugido que rompió los vitrales y partió los crucifijos en dos. Él ya no necesita tinta, murmuró Gabriel. Ahora escribe con los que lo niegan. Aquella noche, en los cementerios del pueblo, las lápidas comenzaron a abrirse solas, y en cada una, aparecía un nuevo encabezado. Aquí descansa un verso incompleto. Episodio 11. El versículo eligió a su escriba final. Gabriel ya no hablaba. Solo caminaba entre las sombras del pueblo como un profeta sin fe. El rostro versículo seguía creciendo en la carne de la Biblia. Algunos gritaban, otros rezaban, pero todos sabían que se acercaba el final. No del mundo, sino de la palabra. Porque algo más temido que el silencio había comenzado. La redacción final. El versículo necesitaba ser completado. Pero no por un ángel, ni por un santo, ni por el niño que lo despertó, sino por aquel que lo escribió sin saberlo. Muchos años atrás. Un hombre al que todos creían muerto. Don Eloy, el primer escriba del archivo parroquial. Era ciego. Vivía solo, en una choza olvidada fuera del pueblo. Nadie lo había visto en años. Pero esa madrugada, Gabriel fue hasta su puerta. No tocó, solo se arrodilló frente a ella y dejó la Biblia viva, aún palpitante. Don Eloy abrió, como si lo hubiera esperado. Aunque no tenía ojos, supo dónde estaba la carne sagrada. La tocó, y la Biblia gimió. Sí, gimió como si recordara su autor original. Yo nunca quise escribir eso, susurró Don Eloy. Solo transcribí un sueño. Una frase que me despertó con sangre en la boca. Gabriel no respondió. La Biblia sí. De sus entrañas emergió un nuevo trozo de piel. Aún virgen. Liso. En blanco. El último espacio. Don Eloy tembló. Y sin pluma, sin tinta, comenzó a escribir con el dedo.
La sangre brotaba sola, y cada trazo parecía encenderse con luz negra. El padre Elías llegó corriendo, gritando que lo detuvieran. Pero ya era tarde. El versículo final había comenzado. Y el que escribió sin saber, sellará con su carne el fin de toda lengua santa. Porque Dios habló. El hombre lo copió. Pero Reversum lo corrigió. La choza estalló en silencio. Y en su lugar quedó una sola frase grabada sobre ceniza. El verbo ya no necesita lectores. Ahora, se escribe a sí mismo. Episodio 12. La Biblia que se escribía sola, al revés de la fe. La última página no cayó del cielo. Ni fue dictada por un ángel. Simplemente apareció. Emergió desde el interior de la carne Biblia como un suspiro quemado. Era negra. No de tinta, sino de olvido. Cada letra que se formaba deshacía una parte de la Biblia original. Donde antes decía Génesis, ahora solo había sombra. Donde decía Evangelio, ahora quedaba eco. Y donde estaba escrito Amén, se leía, y si nunca habló, los creyentes caían de rodillas. No por fe, sino por vértigo espiritual. Sus recuerdos comenzaban a deshacerse como pergaminos mojados. Ya no sabían si alguna vez habían creído, o si simplemente repitieron algo que alguien les enseñó por miedo. Gabriel flotaba. Sí, no caminaba. Su cuerpo ya no obedecía la ley de la carne, sino la gramática del juicio. La Biblia ahora se escribía sola. Cada segundo, una nueva línea. Cada línea, un nuevo olvido. Cada olvido, un grito que nadie emitía. Y entonces ocurrió algo imposible. Una persona resistió. Se llamaba Clara. No había sido bautizada. Nunca había rezado. Vivía en la casa más alejada del pueblo y siempre había dicho con orgullo: Dios no me debe nada. Yo tampoco le debo fe. Cuando Clara miró el versículo vivo, no lo entendió. Y por eso, no la tocó. La Biblia sangraba. Pero no podía absorberla. Porque ella no tenía doctrina que reescribir. Clara se acercó. Y la carne de la Biblia se arrugó. Como si temiera a lo que no podía traducir. Gabriel se detuvo en el aire. Y por primera vez, habló con voz humana. Tú, no tienes palabra dentro. Eres, un margen. Clara tomó el libro. Las letras chispeaban. Y entonces lo dijo. Si nunca creí, tampoco puedo negar. Y si no niego, no soy parte de su error. La Biblia gritó. Se partió en dos. Y por primera vez, no apareció un versículo nuevo. Solo una frase sin autor. El alma sin dogma, es ilegible para el juicio. Y en ese instante, el pueblo despertó. Pero no recordaba a Dios, ni al diablo, ni a Gabriel. Solo sabían que, por alguna razón, ya no necesitaban leer nada más. Episodio 13. Cuando ya no quedó palabra, y fuimos escritos por el silencio. El mundo no se acabó. No ardió el cielo. No se abrieron las tumbas. Simplemente, desapareció la palabra. No quedó Biblia, ni versículo, ni oración que pudiera recordarse sin que el aire supiera antes cómo pronunciarse. El templo era ahora un esqueleto sin eco. Y en su centro, donde antes latía la carne de la Biblia maldita, solo quedaba una marca sobre la piedra. Él no quiso ser leído. Quiso leernos. Gabriel caminó por última vez. Ya no flotaba. Ya no tenía letras danzando en los ojos. Sus labios estaban cosidos con hilos de oro. No por castigo, sino por cierre. Porque la revelación había terminado. Y quien habla después del final, comete un nuevo principio. Clara, la única que nunca creyó, observaba en silencio. El pueblo vivía. Sí, pero vacío. Todos sabían hablar. Pero nadie sabía por qué. Las palabras seguían existiendo. Pero ya no significaban lo que significaban antes. Fe era solo un sonido. Dios era una pregunta sin boca. Rezo era un gesto sin raíz. Una noche, Clara se encontró frente a un niño. No era Gabriel. No era humano del todo. Le ofreció una hoja en blanco. Ahora te toca escribir a ti, dijo el niño. Sin boca. Clara la tomó. Y al tocarla, recordó. No todo, pero sí una cosa. Lo que no fue dicho, no puede ser corrompido. Y lo que no fue leído, jamás podrá ser juzgado. No escribió, solo guardó el papel. Y en ese gesto, comenzó un nuevo tipo de fe. Una que no depende de versículos, ni de libros, ni de nombres tallados en templos. Una fe silenciosa. No porque calle, sino porque escucha. Y así terminó el versículo que no debía existir. No con un amén, no con un apocalipsis, sino con un susurro que solo el alma entendió. El que no fue creado, ya no escribe, porque por fin, lo leímos.